El tema de esta tarde. Génesis capítulo 21, Génesis 21, por favor, Génesis 21, y busquen el versículo 33. Solamente va a ser el versículo que va a introducir el sermón temático de esta noche. Génesis capítulo 21, versículo 33. Hoy quiero hablarles acerca de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, un atributo más en todas aquellas perfecciones que encontramos en la palabra del Señor, de un Dios admirable, de un Dios maravilloso. Génesis capítulo 21, versículo 33, dice en la Biblia: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dice esta frasecita final que escribió Moisés, dice: e invocó allí en Beerseba el nombre de Jehová, Dios eterno. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos este tiempo tan maravilloso como lo es el estar congregados en la casa de Dios con nuestras cortas palabras. Pero también estamos aquí, Padre eterno, este domingo por la tarde porque hay un sermón que exponer y hay un tema maravilloso de la persona admirable de nuestro Dios, el cual queremos ensalzarlo y de una manera breve, de una manera condensada, exponer en esta tarde o en esta tarde-noche, en los siguientes minutos, un poco acerca de ese atributo divino que es la eternidad. Ayúdanos, Señor, a amarnos más, conociéndote un poquito más, podamos tener un mejor concepto y un más alto concepto de quién es nuestro Dios, y que de esa manera podamos aumentar nuestro afecto, nuestro amor y nuestra simpatía por ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada, el domingo anterior, hermanos, estuvimos meditando en la palabra del Señor acerca de uno de los tantos atributos divinos que fue el amor de Dios. El amor de Dios fue lo que lo motivó a que mostrase su misericordia y manifestara su gracia para con todos nosotros los seres humanos. Y aunque el amor de Dios se ha extendido y ha sido derramado a todo hombre y mujer de este universo terrenal, no todos se han apropiado de la fe de Jesucristo. Aunque Cristo murió por todos, pero no todos han creído en el Señor Jesucristo, ni creerán todos. La Biblia dice que no es de todos la fe, solamente de aquellos que creen en su nombre y le reciben. Dios les da la potestad o el derecho o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Me estoy refiriendo a Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor también, amados hermanos, ahora refiriéndonos a otro atributo divino de Dios, claro, divino de Dios, ¿verdad? Otro atributo divino o un atributo de Dios, me estoy refiriendo a la eternidad. Uno de los tantos y variados atributos que le corresponden, hermanos amados, únicamente a Dios es la eternidad. Una perfección que objetivamente es intransferible al ser humano. Podemos decir que la eternidad en una medida también ha sido transferida al hombre, porque el hombre tiene un alma que es eterna. Este cuerpo es corruptible, pero gracias a la resurrección algún día va a ser transformado, va a resucitar, va a resurgir, a revivir de entre las partículas del polvo de la tierra, y entonces va a vivir eternamente, pero toda vez que se lleve ese proceso de resurrección. En el caso de Dios, estamos hablando de que la eternidad de Dios es diferente a la eternidad del ser humano. Por eso digo que este atributo divino le corresponde únicamente a Dios. Es intransferible en ese sentido de que Dios es eterno desde la antigüedad pasada y desde el futuro que está por venir. Es diferente a la eternidad que le corresponde al hombre. Dios creó al ser humano con imagen y semejanza de Dios, decíamos en la mañana. Y entre ellos no solamente Dios le dio
los elementos de la personalidad, sino que Dios también transfirió, diseñó al ser humano, no su físico solamente, sino la composición de Adán, la diseñó claramente que tuviera un alma y un espíritu que fuesen inmortales. Tuvieron un comienzo, pero ya no tendrán fin. Ahora, este cuerpo terrestre y este cuerpo humano, hermanos, algún día se va a acabar. Quiere decir que este tabernáculo terrestre, como dijo el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, que este cuerpo terrestre algún día se va a acabar. Porque es corruptible, está hecho de materia, de partículas que algún día se van a terminar. De hecho, nacemos, vamos a crecer y vamos a llegar a una etapa en la cual ya nuestro físico va a comenzar a declinar. Y eso nos habla, hermanos, de la corruptibilidad de nuestro cuerpo, es decir, de lo frágiles que somos gracias al pecado que ha sido concebido a raíz de la caída en el libro de Génesis. Sin embargo, la eternidad de Dios, hermanos, nos habla de que Dios no es sin comienzo y Dios es sin final. El hombre ha tenido un comienzo, pero no tendrá fin. Así que vamos a ver el tema del atributo de Dios que le corresponde, que es la eternidad. Primeramente vamos a definir lo que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, amados hermanos, es o significa que Dios existe sin límite de tiempo. Es decir, su existencia, la existencia divina o de la deidad, la existencia de Dios, se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante, según el concepto del tiempo que nosotros tenemos como seres humanos, sin ninguna interrupción. Es decir, Dios es eterno. Esto quiere decir que Dios no está sujeto a tiempo. Dios no ha tenido límite de tiempo en la eternidad pasada o en la línea del tiempo de Dios, por así decirlo, en el pasado, mucho menos lo tendrá en el presente. Dios no ha tenido comienzo y no tendrá final. Así que la eternidad de Dios, hermanos, nos enseña y nos recuerda que Dios siempre ha existido en una línea del tiempo, tiempo para nosotros, no tiempo para Él. Porque Dios es eterno justamente y la eternidad lo hace estar por encima del tiempo. Repito, la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo, es decir, su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás, al pasado, y hacia adelante sin ninguna interrupción. Esa es la eternidad de Dios. Podemos pensar también en este atributo divino o en esta perfección divina, que la eternidad, hermanos, es la duración infinita. Es decir, la duración sin comienzo o fin. Es una existencia que no ha comenzado todavía, ni ha terminado. Eso nos habla la eternidad de Dios. Dios es el que existe por sí mismo. Cuando hablamos de la eternidad divina, de esta perfección divina, va tomado de la mano con otro atributo de Dios, que es la existencia propia o la autoexistencia. Es decir, Dios existe por sí mismo. Hay una herejía que anduvo en boga en su tiempo, que decía que Dios es autoexistente, es decir, que Dios se comenzó a sí mismo y que Dios se comenzó en un lugar de la eternidad como Él quiso comenzar. Pero eso es una ridiculez y esa es una bobería, esa es una herejía. Dios es el que existe por sí mismo, es decir, Dios siempre ha existido y el que se sustenta a sí mismo y el que existe por sí mismo y el que da vida a los demás o a lo demás porque Él existe. Alguien explicó la eternidad. Hace algunos siglos atrás a alguien le pidieron que expresara o explicara la Trinidad. Y voy a dar lectura y cito literalmente cómo este hombre explicó la eternidad. La eternidad, dijo este hombre, es duración sin comienzo ni fin. Es existencia sin límites o dimensión. Es presente sin pasado o futuro. Su eternidad, la eternidad de Dios, obviamente, su eternidad es juventud, pero sin infancia o vejez. Vida
sin nacimiento o muerte. La eternidad de Dios es el hoy sin ayer o mañana. Quizás nuestra mente finita, amados hermanos, no alcance, no nos ayude a entender la eternidad de Dios. Y aunque no comprendamos una perfección divina, no significa que no debamos de creer en ella. El hecho de no entender una verdad eterna no quiere decir que no vamos a creer en ella, porque nuestro raciocinio, nuestro sentido común y nuestro razonamiento que Dios nos ha dado es finito, es limitado. Y el hecho de que no podamos carnalmente, terrenalmente comprender alguna perfección de Dios porque es de Dios, es lógico que no lo podamos entender, porque Dios es infinito, porque Dios es eterno. Dios no tuvo comienzo, hermanos, y no tendrá fin. Él conoce los acontecimientos que tienen lugar en el tiempo gracias a la eternidad de Dios. Él conoce todos los acontecimientos que han tenido lugar en el tiempo de nosotros. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Y para Él los tres tiempos son igualmente conocidos por nuestro Dios. A Dios no se le esconde nada. Dios conoce todos los acontecimientos que han ocurrido en la historia universal, en la historia de la humanidad. Dios sabe lo que ha ocurrido con lujo de detalles, porque Él es eterno. Antes de que la humanidad fuese, Dios ya existía. Y antes de que la creación, Dios creara todas las cosas, el universo, las Pléyades, el Orión, las estrellas, las galaxias, todos. Lo que no alcanzamos a ver con nuestra vista limitada, todo lo que ocurrió en la eternidad pasada, Dios lo tiene presente, porque Él es eterno. Dios conoce lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y Dios sabe lo que va a suceder, porque Él es eterno. Y su eternidad se extiende hacia el pasado, y su eternidad se extiende hacia el futuro. También quiero decirles, amados hermanos, lo que ya comenté, que la eternidad de Dios y su otro atributo, que es la existencia propia de Dios o la autoexistencia, son conceptos que van muy relacionados entre sí. Si Dios existe por sí mismo, entonces Dios es eterno. Y si Dios es eterno, es porque tiene existencia por sí mismo. Dios es eterno. No lo entendemos. Yo no trato de entender este concepto de la eternidad, hermanos, porque nuestra mente no da para más. Podemos tratar de definirlo, de buscar una definición por aquí, de reducirla, de ampliarla, de buscar palabras para añadirle y quitarle, para que podamos comprender, pero realmente, hermanos, no lo podemos entender porque nuestro Dios es grande. Y todas las perfecciones divinas son como nuestro Dios, porque son parte del carácter inherente, de la esencia de ese ser supremo, de nuestro Dios. No podemos entender tampoco el amor, aunque es un poco más común escuchar y saber del amor de Dios, porque de alguna manera lo ha manifestado a nosotros y de muchas maneras. Y no es que lo entendamos, sencillamente lo vemos, lo percibimos de alguna forma, no lo sentimos, pero sí lo vemos plasmado en todo lo que Dios ha dado y ha hecho y hace por nosotros. Pero la eternidad de Dios, que solo le corresponde y le compete a Él, es jurisdicción divina. Difícilmente vamos a entender el concepto de la eternidad. Pero tenemos que aceptarlo, porque Dios es eterno. Número 2, y con este punto termino. Son 2 puntos nada más lo que tengo. Ya miramos la definición del atributo, vamos a ver ahora el desarrollo del atributo divino. Estamos hablando de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios, amados hermanos, quiero decirles que su eternidad, este atributo divino, nos garantiza nuestra propia protección. Gracias a Dios, Él es eterno. Y porque es eterno, tenemos la garantía divina de que estamos protegidos en Dios. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Deuteronomio 33, 27, dice la palabra de Dios lo siguiente. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios, dice la Escritura,
el eterno Dios. Estaba hablando Moisés al pueblo y se estaba despidiendo ya de las 12 tribus de Israel. Y Moisés dijo, el eterno Dios es tu refugio. Acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Pero dice la primera parte de Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. Ahora, con cuánta convicción, hermanos amados, Moisés habrá dicho esta bendición, proferido esta bendición al pueblo de Israel y les dijo, el eterno Dios, Él es nuestro refugio, Él es tu refugio. Yo voy a morir, pero ustedes van a seguir viviendo y Dios va a continuar protegiéndolos a ustedes. ¿Saben, hermano? La eternidad de Dios nos garantiza protección. Moisés estaba seguro, hermanos, de que Dios existía y que Dios era real, aunque no lo vio, no lo tocó, pero habló con él. Dios hablando de una y de otra manera. Dice la Biblia que Dios hablaba directamente con Moisés. Y también dice la Escritura que cuando Dios quería hablar con Moisés, dice que él entraba al lugar santísimo cuando ya hubieron construido, edificado, erigido el tabernáculo de reunión, que no era otra cosa más que un templo portátil que podían armar y desarmar durante su peregrinar en el desierto hasta entrar a la tierra prometida. Deberían de construir un templo. Y entre tanto anduvieron errantes en el desierto. El único que podía entrar al lugar santísimo, ¿quién era, hermanos? Legalmente, ¿quién era el único que podía entrar? El sumo sacerdote, nada más. Ni los sacerdotes. El sumo sacerdote, ese adjetivo de sumo, hermanos, nos habla de un rango, de una posición, de una jerarquía que tenía ese sacerdote directamente por Dios. Aarón era el sumo sacerdote que Dios había elegido. Dios le había dado esa posición a Aarón y a sus 2 hijos les dio la posición de sacerdotes. Aarón era el único originalmente que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Pero Dios le dijo a Moisés, tú no, Moisés, tú puedes entrar cuando yo te diga. Así que Moisés entraba, hermanos, como Juan en su casa, si me permite. Moisés quería hablar con Dios y Moisés entra, Aarón, con permiso. Ni siquiera le pedía permiso, ¿verdad? Ahorita salgo, voy a hablar con Dios. Quiere hablar conmigo. Así que, claro, Moisés debía de entrar en base a los ritos de purificación porque iba a presentarse ante la gloria de Dios. Y la Biblia dice que en el lugar santísimo había una cortina. Y abrían la cortina y ahí se encontraban con un cajón de madera, más o menos de esas dimensiones de la mesa. De madera de acacia, forrado de oro puro por dentro y por fuera. Y había una tapadera que se llamaba el propiciatorio. Y en ese propiciatorio, en esa tapadera igual de oro puro, habían labrado los artífices judíos de oro puro, de una sola pieza, habían labrado 2 querubines, 2 figuras de 2 querubines, uno a cada extremo, y con las alas extendidas, tocándose de frente y mirándose. Y ahí en ese huequito de las alas, dice que la gloria de Dios bajaba y hablaba con Moisés. Así que Moisés estaba convencido de la existencia de un Dios eterno. Cuando él iba a terminar sus días, Moisés reunió todo el pueblo y se despidió de él. Y antes de despedirse, palabras previas a la despedida, les dijo, voy a darles una bendición. Y en la bendición dijo, el eterno Dios es tu refugio. Han podido subsistir y han podido existir y han podido llegar hasta este punto en sus vidas y en este peregrinar. Gracias a la eternidad de Dios, porque hay un Dios que existe eternamente. Así que la eternidad de Dios, hermanos, su eternidad nos garantiza protección. Porque hay un Dios que existe. Porque hay un Dios que conoce todas las cosas. Porque hay un Dios, y no voy a decir que tiene experiencia, porque la experiencia no le vale a Dios, porque lo que le vale a Dios es que Él es Dios. Es la esencia misma de su personalidad, de sus perfecciones. Pero Dios es eterno y su eternidad nos asegura que estamos protegidos en Él. El eterno Dios te va a proteger. Gracias a Dios, hermanos, que estamos protegidos en Él. Amén. Y la protección de Dios, hermanos, no nos dice que vamos a estar exentos de accidentes o de situaciones.
Más bien nos dice que dentro de alguna calamidad Dios está con nosotros. Y si Dios quiere decirnos, voy a quitarte la vida a través de un accidente, esa es voluntad soberana de Dios. Eso tiene que ver con otro atributo de Dios, que es la soberanía. Sin embargo, lo que sabemos es que su eternidad nos garantiza que estamos protegidos en Él. Amén. Estamos seguros, porque somos parte de Él. Somos pueblo de Dios. Su eternidad también, amados hermanos, nos dice la Escritura, la eternidad divina nos garantiza su propia existencia. No necesitamos ver una película que defienda la existencia de Dios. Dios no está muerto. Y tienen que elaborar y producir una película para tratar de convencer a los ateos de que Dios existe. Dios no se preocupa, hermanos, de tratar de que lo defendamos a Él. Dios no ocupa que lo defendamos, y menos nosotros, viles pecadores. Dios no necesita eso. Más bien su palabra nos dice y nos anima y nos declara que su eternidad, este atributo, esta perfección divina, nos garantiza que realmente Dios existe, hermano. Vamos al Salmo número 90, por favor. Salmos número 90, versículo 1 y versículo 2. Salmos 90, 1 y 2. Dice la Biblia, Salmos 90, 1 y 2. Dice: Señor, dijo Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo pasado y hasta el siglo futuro, incluyendo el presente, ¿verdad? Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios porque tú existes. Nos has sido refugio, nos has sido protección de generación tras generación. Cada generación, una tras otra generación de tu propio pueblo, tú nos has protegido, nos has sido refugio. Y antes que naciesen los montes y antes que formases la tierra y el mundo, tú ya existías, porque dice, desde el siglo pasado hasta el siglo futuro, tú eres Dios. Así que la eternidad de Dios, hermanos, esta hermosa perfección divina nos garantiza que realmente Dios existe. Moisés estaba convencido de que Dios existía. Por lo que había vivido, por lo que Moisés había percibido, por lo que Dios le había dado, por las conversaciones que Dios tuvo con Moisés y todo lo que Moisés pudo experimentar, ver y analizar de la mano fuerte y poderosa de Dios. Moisés estaba convencido que existía un Dios eterno. Moisés no creía que existía una deidad que había tenido un comienzo. Ahora el ser humano, hermanos, es tan ingenuo hasta cierto punto, por no decir ignorante. Cree en supuestas deidades o divinidades humanas. Si me permite la paradigma. Le da atributos o dones salvíficos o le da atributos divinos a una persona que quizás ni existió. Digo que hay quienes le piden, le adoran y su santo favorito es San Juan Diego. Ahora ya no es Juan Diego, es San Juan Diego. Que realmente no existió. Y ya lo hicieron santo. Y ahora la ingenuidad o la ignorancia de la gente le da dotes de Dios divinos a una persona. Y si llegó a haber existido, hermanos, este indito, Juan Diego, como dice la leyenda, ¿no es un Dios eterno? Buda no es eterno. José Smith no es eterno. No ha sido eterno con la eternidad de Dios. Carlos Russell, Elena G. de White, no es eterna. Los Hare Krishna, ¿verdad? Y su fundador no son eternos. Eterno solamente Dios. Y la eternidad de Dios nos garantiza que realmente Dios existe. Nuestra fe, hermanos amados y muchachos, nuestra fe y el cristianismo al cual pertenecemos tiene sentido porque creemos en un ser que realmente vive.
y que ha vivido por los siglos de los siglos. Dios es eterno. Número 3, su eternidad nos garantiza, hermanos, su providencia y la estabilidad. La eternidad de Dios nos garantiza su providencia sobre nosotros y sobre lo suyo y la estabilidad. Salmos número 93, versículo 1 y 2. Salmos 93, 1 y 2. Dice la Escritura: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se conmoverá. Firme es es tu trono. Desde entonces, tú eres. ¿Qué escribió el salmista? Eternamente. Tú eres eternamente. ¿De qué está hablando, hermanos, este salmo? No, está hablando, como dice ahí el subtítulo, de la majestad de Dios, la majestad divina. Pero dice que Jehová reina. Él es grande, Él es rey. Se vistió de magnificencia, su gloria. Jehová se vistió, dice, se ciñó de poder y afirmó también el mundo y no se conmoverá. ¿Sabe por qué el mundo, hermanos, o la creación funciona como está funcionando? Porque Dios la sustenta. Esa es la providencia. ¿Se acuerdan de la providencia de Dios? La providencia de Dios, hermanos, es el poder, el cuidado y el sustento que Dios da a su creación. Y ahí en su creación vamos a incluir usted y yo. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué los planetas van girando sobre una órbita? ¿Por qué las estaciones del año? ¿Por qué el frío? ¿Por qué el calor? ¿Por qué el invierno? ¿Por qué el otoño, la primavera? ¿Por qué el mugre polen que nos enferma? ¿Verdad? Es la providencia de Dios, hermanos. Él sustenta. Dice, Él afirmó el mundo y dice, y no se moverá. Dios lo sustenta, Dios le da estabilidad. Dios ha establecido leyes naturales, Dios sustenta su creación. Dios creó la lluvia, hermanos. Ay, otra vez va a llover, decimos, es que se nos mete el agua a la casa, ¿no? Pero realmente la tierra la necesita. Y los truenos, estos me espantan en la noche, no puedo dormir. Ay, Señor, que no truenes. Pero la tierra necesita los truenos también. Es un ciclo, es una ley natural que Dios estableció, hermano. Dios está sustentando su creación. Dice uno, ¿a dónde va tanta agua de los ríos? ¿Verdad? Sale un río por acá con un cauce tan fuerte y llega y topa allá y luego, ¿dónde se acaba? Y luego dice uno, el mar es agua salada y luego los lagos y los ríos son agua dulce. Y no se mezclan. Y Dios se encarga de sustentar a su propia creación. Esa es la providencia divina, hermano. Y gracias a la eternidad del Dios que creemos, su eternidad nos garantiza la providencia y la estabilidad donde vivimos. Amén. Claro que la ecología la geografía es cambiante, ¿verdad? Por muchas cosas que van ocurriendo y ya el ser humano tiene mucha culpa en lo que está ocurriendo. Ecológicamente hablando ha habido muchos cambios también. Pero Dios no ha dejado, hermano, su creación, porque Él es eterno. Así que su eternidad nos garantiza su providencia y la estabilidad. Número 4, su eternidad, hermanos, también nos dice la Biblia que su eternidad nos garantiza la grandeza de Dios. Dios es eterno, pero Dios es grande. Isaías 44:6, por favor. Isaías 44:6 nos dice la palabra de Dios. Isaías 44:6 dijo el profeta, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y Dios declaró y dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué es el postrero, hermanos? El postrer estado vendrá a ser peor que el primero, dijo el Señor Jesucristo. ¿Mande? El postrero, sí, es lo último, ¿verdad? Por eso dice la Biblia exactamente, ¿dónde estoy? Versículo 46, ¿verdad? Así dice Jehová, dice, yo soy el primero y el postrero, es decir, el último. Dice, y fuera de mí
No hay Dios. Cuando dice yo soy el primero, no quiere decir que Él tuvo un comienzo. O yo soy el inicio. No. Yo soy eterno, estaba diciendo. Yo ya he existido, yo siempre he sido el primero porque siempre he existido y también soy el final porque siempre voy a existir. Así que la eternidad de Dios, hermanos, nos garantiza su grandeza porque dice, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios como yo. Dios es grande, hermanos. No hay Dios como nuestro Dios. Yo no quiero tener un Dios que quepa en una estampilla. O que la gente lo anda cargando, ¿verdad? Y que aquí andan vendiendo a la Virgencita, ¿verdad? Y ahí andan vendiendo con moldes de yeso. Yo no quiero tener un Dios como tal. No sé si fue en España, iban en una peregrinación de una virgen, no sé qué virgen era, le iban cargando, ¿verdad? Iban ahí unos sacerdotes, ¿verdad? Y la iban levantando, cargándola aquí en los hombros. De repente se les voltea. Oh, que le dan la cabeza a uno de los pelones que estaba ahí. Estaba pelón literalmente el cura, el sacerdote, ¿verdad? Y que le cayó en la cabeza y ya lo escalabró. ¿Y saben qué hicieron? Todavía van y recogen a la Virgen. Es su Dios. Y si es Dios, pues no tiene poder para haberse levantado solita, es más, ni para haberse caído. No se hubiera caído. Tienen que cuidar a su Dios. Nuestro Dios, Él nos cuida a nosotros. Nosotros no tenemos que cuidar a un Dios, porque si nosotros tuviéramos que cuidar de Dios, hermanos, ¿qué Dios tan pequeño tendríamos? ¿Verdad? Imagínense. Pero Dios es grande porque Dios es eterno. Su eternidad nos garantiza, hermanos, que Dios es un Dios grande. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Termina el versículo, ¿verdad? Dice, y fuera de mí no hay nadie como yo, como Dios. ¿Qué otro, si es que acaso hay otro, entre comillas, que ha vivido desde los siglos pasados? ¿Quién ha vivido, hermanos, desde la eternidad con Dios? ¿Buda? ¿Confucio? ¿Hare Krishna? No. Los únicos eternos son la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Su eternidad nos garantiza protección, su eternidad nos garantiza su existencia, su eternidad nos garantiza providencia, estabilidad. Su eternidad nos garantiza, hermanos, su grandeza. Y voy a terminar. Su eternidad nos garantiza la vida eterna. Hebreos capítulo 1, versículo 12, y con esto terminamos. Hebreos 1, 12. Dice la palabra del Señor. El escritor de Hebreos capítulo 1, versículo 12, expresó lo siguiente. Hebreos 1, 12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí habla de dos atributos. ¿Cuáles son, hermanos? A ver si los captan en este versículo. Dos atributos, aquí en el versículo 12. Ajá, esa es la que de Dios, que no cambia. ¿Qué atributo es? ¿Mande? No. ¿Atributo? Que no cambia es el mismo, es que no cambia. Ese es el atributo, pero ¿cómo se llama ese atributo que no, Dios no cambia? Inmutabilidad, exactamente, inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué dijo Santiago? No hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. Dios es el mismo. Dios, los que cambiamos somos nosotros, ¿verdad, hermano? Pero Dios no. Podemos cambiar manera de pensar, podemos cambiar gustos, podemos cambiar apariencia, podemos cambiar hasta de look. ¿Verdad? Fácilmente nos pintamos el cabello, nos ponemos un bigote, nos dejamos la barba, nos ponemos una faja, ya metimos la panza, ¿verdad? Nos ponemos otro tipo de ropa y nos ponemos hasta pupilentes y ya somos otros. ¿Verdad? Y podemos no mutar, ¿verdad? No es la palabra correcta, podemos mudar, perdón, mudar. Podemos cambiar físicamente, podemos cambiar hasta emocionalmente, ¿verdad? Internamente, podemos hacer muchas cosas. A alguien no le gustan los cachetes que tiene, ¿verdad? Y se los operan y se los estiran, ¿verdad?
Otras andan bien chupaditas y se ven diferentes. Hay quienes no les gusta su nariz aguileña que tienen y van y le dan una raspadita, ¿verdad? Y le quitan el huesito y ya se ve diferente. Hay un futbolista en la selección, bueno, en la selección mexicana, ¿verdad? No me acuerdo cómo se apellida, Herrera, me parece. Nació, ¿verdad? Con unas orejitas. Y hace poco, el año pasado, me parece, se hizo una operación, se operó la nariz, se operó las orejas, ¿verdad? Y ya se las pusieron acomodaditas, ¿verdad? ¿verdad? La nariz parece otra persona que no era él, ¿verdad? Hay cirugías plásticas y se pueden hacer muchas cosas y podemos cambiar, pero Dios es el mismo, hermanos. Dios es el mismo. Y este es uno de los atributos de Dios. Dice, pero tú eres el mismo, habla de la inmutabilidad. Y luego el siguiente párrafo, el siguiente renglón dice, y tus años no acabarán. ¿De qué está hablando? ¿De la eternidad? Tus años no acaban, es una metáfora para referirse a que Dios es eterno. Tú permaneces porque vives para siempre, eres eterno. De generación tras generación, desde los siglos, hasta el siglo, tú eres Dios. Dios existe, hermanos, y Dios es eterno. Y si Dios es eterno, hermanos, entonces Él nos garantiza la vida eterna a nosotros. Porque si algún día terminaran los años de Dios, por decirlo así, si algún día la existencia divina llegara a su final, ¿qué Dios sería que pudiese ofrecer vida eterna si Él no sería eterno? Es un razonamiento humano, ¿verdad? Pero gloria al Señor, Dios es eterno. Y si Él es eterno, tiene lo suficiente para garantizarnos la vida eterna a todo aquel que cree. Para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estéis. Los atributos de Dios el Padre son los mismos atributos de Dios el Hijo. Y los atributos de Dios el Padre y de Dios el Hijo son los mismos atributos de Dios Espíritu Santo, porque los tres son una sola persona. Así que los atributos de uno son los atributos de las otras dos personas de la Trinidad. La Biblia declara, hermanos amados, la Biblia declara y afirma el hecho de que Dios es eterno. Su existencia no tuvo principio y su existencia no tendrá fin. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con una oración. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado en la casa del Señor este día y esta tarde. Dios va a recompensar el esfuerzo que han hecho por venir a la casa del Señor en esta ocasión. Vamos a terminar con una oración y así vamos a despedirnos en esta noche. Buen Dios y Padre nuestro, gracias, bendito Dios, por darnos este día. Este es el día que ha hecho Jehová, dice la Escritura. Padre, gracias por el privilegio de haber estado en la mañana en la escuela dominical, en el culto de predicación y de adoración. Gracias por los hermanos que pudieron regresar en esta noche al culto. Padre, gracias sobre todo por tu presencia en medio de nosotros y con nosotros y en nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Mi Señor, en esta noche vamos a despedirnos de este templo, de este lugar, y vamos a regresar a casa. Lo primero que queremos pedirte, Señor, es que tu palabra haga eco en nosotros por mucho tiempo. Lo segundo que quiero rogarte, amado Señor, es que nos hagas llegar con tu protección a casa, como lo hemos mencionado. Tu eternidad nos asegura protección y rogamos, Señor, y apelamos y rogamos que nos guardes y nos cuides, bendito Dios. Al regresar a casa, las calles están congeladas y hay peligro, Señor, en algunos casos por algunas calles que pasamos, quizás de provocar algún accidente o pegarle un carro. Líbranos de algo así, que podamos llegar con gozo y alegría a nuestros hogares y tú nos hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Pedimos por tus siervos, pedimos por el pueblo de Dios, por la paz de Jerusalén, por nuestros países de origen, por la paz de ellos, por los gobernantes, y no solamente por de dónde venimos, sino dónde estamos viviendo. Señor, te rogamos por la salvación de nuestros seres queridos y amados. Rogamos sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones, sabias decisiones, y no a equivocarnos o errar lo menos posible. Ayúdanos a amarte más, a vivir más cerca de ti. Gracias, bendito Dios. Oramos por los hermanos enfermos, tú los conoces. Los hemos mencionado y oramos por ellos en casa y cuando nos acordamos,
Pero, Padre, queremos pedirte que los tengas presentes y les devuelvas su salud. Recordamos a los hermanos Guerrero, los hermanos García, recordamos a la hermana Eva que está en el hospital. Sé con ella, Señor. Manifiéstate en su cuerpo, en su organismo. Oramos por la familia González, que están delicados de salud respecto a la gripa y a la tos y molestias físicas. Oramos, Señor, por los bebés, por Anita, por Emanuel y por Barín también. Cuídanos, Señor, también como adultos y jóvenes. Guárdanos y manténnos fuertes y saludables para servirte más y mejor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a cantar la hermosura de Cristo, el himno 505. Si no se lo han aprendido,